Pues vamos a la palabra. Necesitamos alimentarnos de la palabra. ¿Ustedes se pueden imaginar una semana sin comer el alimento físico? ¿Cómo estaríamos ya en el domingo? Hasta débiles por no comer el alimento físico. Lo mismo pasa con el alimento espiritual. Si no comemos diario nos vamos debilitando espiritualmente. Y bueno, pero vamos a la palabra. Tema número 4 de esta serie Punto de Equilibrio. Fe y sabiduría en equilibrio. Ese es el tema, número 4. Fe y sabiduría en equilibrio. Y vamos a leer dos versículos, Marcos 11:22 y Proverbios 4:7. Marcos 11:22 dice así: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Y Proverbios 4:7 dice, sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Vamos a hacer una oración. Señor, habla a nuestra vida el día de hoy. Habla a nuestro corazón. Habla a tu iglesia, Dios. Necesitamos escuchar tu voz, tu dulce voz, esa voz del pastor. Y nosotros como ovejas podemos distinguir la voz del buen pastor. Eres tú, nuestro amado Jesús, quien da su vida por las ovejas. Queremos escuchar tu voz y seguirte, para que tú nos guíes, Señor, a los delicados pastos, para que tú nos guíes con tu cayado, Dios, y nos protejas, Señor. Queremos escuchar tu voz, pero no solamente queremos escucharla, sino obedecer tus palabras. En este día, Señor, habla a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra fe se encuentra 234 veces en toda la Biblia y la palabra sabiduría se encuentra 233 veces. Qué interesante. Casi la misma cantidad de veces, lo cual nos habla de la gran importancia que le da la palabra de Dios a la fe y a la sabiduría. Y aunque dependiendo de su contexto, la fe tiene un significado diferente, sin embargo, la fe es algo que el Señor Jesús resaltó en varias de sus enseñanzas. 234 veces la palabra fe contra 233 veces contra la palabra sabiduría. Solo existe una palabra de diferencia, lo que nos habla de qué, hermanos, de equilibrio. Hermanos, como en otras cosas, tienen mucha fe y todas las cosas las quieren resolver con fe. Y por otro lado tenemos a los cristianos que son muy sabios, pero dejan la fe a un lado y no la practican en momentos apremiantes. Aquí tenemos los dos extremos. El ejemplo más claro que tenemos en la actualidad es con esta pandemia. Están los que no obedecen las autoridades y te dicen que no tienes fe, quítate el cubrebocas, porque Dios nos guarda. Y por otro lado, están los que se encierran en la casa y no quieren hablar ni por teléfono porque piensan que se van a contagiar. El equilibrio se encuentra en que, por supuesto, confiamos en Dios y por eso salimos a trabajar, pero respetando también nuestras autoridades y nos protegemos. El hecho de que algunos declaren que tienen fe y que no les va a pasar nada, tengan cuidado, hermanos, porque pueden estar tentando al Señor. La Escritura nos enseña que algunas cosas se resuelven con fe y otras con sabiduría.
Marcos 11:22 dice, respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Y aquí la palabra griega para fe es pistis. Y esta palabra significa confianza en Cristo para salvación. Pero de acuerdo al contexto, aquí significa tener una confianza absoluta en Dios para superar las dificultades que siempre encontramos en la vida, pero dentro del marco de su soberana voluntad. Esto es importante. En este versículo del libro de Marcos, vemos al Señor Jesús que les dijo a sus discípulos, tened fe en Dios. Ahora, ¿qué relación tienen estas palabras del Señor con el incidente anterior? Que después ustedes lo pueden estudiar. ¿Cuál fue este incidente? La higuera maldecida que el Señor secó, que maldijo y que Él secó. A primera vista, parece que no hay mucha conexión, pero si nos fijamos en el contexto, podremos darnos cuenta de que el Señor estaba enseñando a sus discípulos cómo debían reaccionar ante la incredulidad judía y el rechazo de parte de Dios de su pueblo Israel. ¿Para qué tenían que tener fe? Tened fe en Dios, les dijo. Por supuesto, Jesús no les estaba enseñando el secreto para maldecir higueras o echar los montes al mar. Esto no tenía ningún sentido, ni tampoco era el propósito del Señor. La nación judía había sido maldecida por Dios porque no tenían fe. Ellos confiaban en sus obras y también en su religión, pero no en Dios. Esta fue la razón fundamental por la que vino el juicio sobre ellos. Al mismo tiempo, debemos entender que la fe es el único medio por el cual podemos llevar fruto para el Señor y ser librados de la esterilidad espiritual. Y por último, la fe en Dios nos puede llevar a superar las dificultades que siempre encontramos en nuestra vida. La verdadera fe comprende la pequeñez e inutilidad del hombre para alcanzar las obras de Dios y por esta razón descansa en su poder y gracia. Aquí se encuentra el secreto para todo milagro producido por la fe en Dios en momentos apremiantes. El Señor se refirió a este tipo de milagros de la siguiente manera, Marcos 11:23. Sigamos aquí en este capítulo 11. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿A qué se está refiriendo el Señor con estas palabras? Bueno, este dicho acerca de la fe, que puedes mover montes o montañas, en realidad se trataba de una frase que los judíos usaban con frecuencia refiriéndose a superar los grandes problemas o dificultades. Por lo tanto, no debemos interpretar estas palabras literalmente, porque lo que quería decir el Señor es que si tenemos verdadera fe, Dios puede obrar a nuestro favor en situaciones apremiantes. Porque hay algunos que están en el extremo que interpretan literalmente estas palabras y creen que con su fe pueden mover los montes de manera literal y trasladarlas al mar. Notemos que cuando Jesús enseñó acerca de mover montañas por la fe, dijo explícitamente, tened fe en Dios. Es Dios el que lo hace y no nuestra confianza, y nuestra confianza se apoya en Él y en su voluntad soberana. Hermanos, Dios sí puede mover las montañas literalmente, nosotros no. Él puede hacer que ese monte se mueva al otro lado o que se vaya al mar. Él es Dios. Y también puede ayudarnos para superar todas las dificultades en la vida. Aunque sabemos que en el diccionario de Dios no existe la palabra imposible, Él puede hacer los milagros que Él quiera y nadie ni nada lo puede detener. No obstante, algunos se preocupan más porque no ven señales y milagros por medio de la fe. En nuestro tiempo todo se comercializa, campañas por doquier, venga por su milagro. Y le dan tanto énfasis a la fe que las personas son atraídas a tener fe en la fe y no en Dios. Olvidan por completo que nuestra confianza no debe de estar en el poder de la fe,
sino en la persona y la obra de nuestro Salvador Jesucristo. En su primera carta, el apóstol Juan escribió con inspiración divina lo siguiente, primera de Juan 5:14 y versículo 15. Y esta es la confianza que tenemos, ¿en quién? ¿En nuestra fe? No, en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nuestra confianza la tenemos puesta por completo en Cristo Jesús. Él es el origen y la fuente de todo lo relacionado a nuestra fe. En ese reino de la fe tratamos con Él, con el Dios Todopoderoso, con aquel cuya naturaleza esencial es la santidad y no puede mentir. Y nuestra confianza aumenta a medida que la grandeza del carácter de Dios se hace más evidente a nuestra comprensión espiritual. ¿Quién es Dios? Aquel con el que nos estamos relacionando. Él es la perfecta encarnación de la fidelidad y verdad. Es nuestro Señor Jesucristo. Así pues, esta es la confianza que tenemos en Él. La fe se remonta en sus alas celestiales, hacia las cumbres luminosas. Es el carácter de Dios el que nos da esa confianza. Por otro lado, hay una gran diferencia entre tener confianza en Dios en base a su carácter y tratar de probar las cosas de Dios mediante la razón humana. Tenemos algunos que reducen todo a explicarlo y probarlo, los que están en el otro extremo. Como consecuencia, nuestra fe está siendo racionalizada y de esa manera rebajamos al Dios Todopoderoso al nivel del pensamiento humano. Los verdaderos creyentes en la verdad de Dios entramos a otro mundo, una esfera que está infinitamente por encima de la razón y de la lógica humana, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:8 y versículo 9. Hermanos, así como un ave abre sus alas y se eleva en los cielos, de la misma manera, la fe ignora la razón y se eleva por encima de ella. Se eleva por encima de ella. Qué hermoso es aprender varios versículos de la palabra. Pero nuestra fe no debe de descansar en las promesas de Dios, sino en aquel que hizo tales promesas. ¿Quieren comprobarlo en la Escritura? Vamos a Romanos 4:20 y versículo 21. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Si leemos atentamente, dice, la gloria fue dada a Dios, porque solo a Él le corresponde, no a la promesa ni a la fe de Abraham. Así pues, ¿para qué es la promesa? Dios me da la promesa, nos da la promesa con el fin de que conozcamos inteligentemente lo que Él ha planificado para nosotros, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esto es lo que son las promesas, direcciones inteligentes, y descansan sobre el carácter y la habilidad de aquel que las ha hecho, Dios. Déjenme darles una ilustración. Resulta que el patrimonio de un hombre consiste principalmente en muchos libros, además tiene unos pocos muebles para el hogar,
y de poco valor. Eso es todo lo que tiene. Este hombre muere y sus herederos se reúnen para escuchar la lectura de su testamento. Entonces alguien comienza a leer el testamento en voz alta que dice lo siguiente: dejo a mi hijo mayor un yate en el Golfo de México. A mi otro hijo le dejo una propiedad en Cancún. Y a mi hija le he dejado 2 automóviles. ¿Saben lo que va a ocurrir? Sus hijos dirán con mucho sentimiento: pobre de mi papá. Seguro que cuando escribió el testamento estaba completamente fuera de juicio. No tiene ningún sentido lo que nos dejó, porque no era propietario de ninguna de esas cosas. Está claro que no podrá cumplir con eso que nos prometió. Pero cuando un hombre millonario muere, todos los hijos abren sus ojos y sus oídos. No parpadean, no se distraen, están atentos para escuchar la lectura del testamento y esperan ansiosamente que digan su nombre para conocer lo que su padre les ha prometido. Este hombre millonario ha escrito su testamento con el propósito de que sus herederos conozcan lo que les corresponde. De la misma manera, la fe no solamente descansa en las promesas, sino que se fundamenta en el carácter de aquel que hizo tales promesas. Espero darme a entender. Juan 14:13 dice así la palabra: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esta es una promesa de parte de Dios. Pero ¿cuán buenas son las promesas de Dios? Tan buenas como su propio carácter, hermanos. Dios es bueno. Por eso es importante conocer a Dios, conocer su carácter, saber que Él es bueno, misericordioso, que Él es inmutable, que es eterno. Tantas cosas que podemos estudiar y que hemos aprendido aquí acerca del carácter de Dios. Dios es bueno. Y ahí está nuestra confianza. La fe dice: Dios es Dios. Él es un Dios santo y no puede mentir. Él es un Dios que es infinitamente rico y que puede cumplir todas sus promesas. Él es un Dios que es infinitamente íntegro, honrado y que nunca ha engañado a nadie. Él es un Dios infinitamente verdadero. Dios es tan bueno y verdadero que así son de buenas y verdaderas sus promesas. ¿En qué nos equivocamos nosotros? ¿Qué sucede con nuestra confianza? En ocasiones nos comportamos con Él de una forma inaceptable. Tratamos de usarlo como una escapatoria del infierno. Lo usamos para que nos ayude cuando nuestro hijo está enfermo y después seguimos viviendo a nuestra manera. Luego tratamos de aumentar nuestra fe, decimos, leyendo unos versículos y aprendiéndolos de memoria. Pero así no funcionan las cosas, hermanos. Tenemos que estar interesados en la persona y el carácter de Dios, no en las promesas. Por medio de las promesas conocemos lo que Dios nos ha preparado para nosotros. Nos enteramos de las promesas que nos han sido heredadas. Nuestra fe debe descansar en el carácter de Dios. Y debemos ir más allá de solo hacer de Dios un bote de salvavidas para que nos rescate o una escalera para escapar de un edificio en llamas. ¿Cuántas personas utilizan a Dios de esa manera? Cuando están en situaciones extremas y apremiantes, lo quieren utilizar como una escalera porque su casa se está incendiando ya. Y después siguen viviendo igual. También debemos conocer o entender que Dios no es un mozo de un hotel listo para cargar nuestras maletas y servirnos. Dios es Dios. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él sostiene el mundo con sus manos y pesa el polvo de la tierra en una balanza, extiende el firmamento como un manto. Él es el Dios grande y todopoderoso. Él no es nuestro siervo, Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Él se sienta en el cielo, en el trono del cielo, y nosotros nos sentamos en la tierra. Tenemos que entender eso.
es un Dios inmensamente glorioso. Veamos dos historias maravillosas de fe. Por un lado, un hombre muy angustiado por la vida de su hija de 12 años. Y por otro lado, una mujer con una terrible enfermedad que padecía desde hace 12 años. Dos situaciones muy apremiantes que requerían tener fe en Dios. Marcos 5:25, vayamos a esta parte de la palabra. Y es muy probable que entre los presentes puedan tener una situación igual. Esta mujer padecía mucho, sufría mucho, 12 años sufriendo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Ni 2 blancas ya tenía en sus bolsillos para ir al médico. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, el manto de quien, de Jesús, seré salva, seré sana. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? La diferencia de tener fe en Cristo, ¿no? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Como antes lo mencioné, en este capítulo del libro de Marcos también vemos a Jairo, uno de los principales de la sinagoga. Vino a Cristo porque su hija estaba agonizando. Jairo se acercó al Señor y es una palabra muy tierna para referirse a su hija. La palabra griega es sugatrión, así más o menos se pronuncia, que significa hijita. Señor, te ruego que sanes a mi hijita porque está a punto de morir. Esa era la petición que tenía Jairo delante del Señor. Sin embargo, en el camino a casa de Jairo, el Señor se detuvo para atender a una mujer enferma y que también lo estaba buscando. Este retraso fue sin duda una dura prueba para la fe de Jairo. ¿Te lo puedes imaginar? Sabía que su hija estaba a punto de morir. Va con el Señor y el Señor se detiene con esta mujer. Yo creo que me lo imagino así como que hasta tomando su mano del Señor. Señor, no te detengas, se va a morir mi hija. Pero el Señor se detuvo también para atender a esta mujer. El libro de Marcos nos ofrece algunos datos acerca de la enfermedad de esta mujer para entender mejor la situación. Padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, por lo que podemos imaginar que se encontraba muy débil físicamente. Además, una enfermedad de tan larga duración siempre resulta muy agotadora. La enfermedad no solo había minado sus fuerzas físicas, sino que también había terminado con todos sus recursos económicos. Esta mujer había utilizado todo su dinero inútilmente en médicos que no habían logrado sanar su enfermedad. Todo lo contrario, la Escritura dice que le iba peor. Era una mujer desahuciada. Su situación era totalmente desesperante, sin solución humana posible, algunos creerían. Por todo esto, Marcos dice que su enfermedad era como un azote,
Era como un látigo que golpeaba su espalda todos los días durante 12 años. Esa es la palabra que se utiliza aquí, azote, que utilizaban los romanos para castigar a sus víctimas. Además, esta enfermedad tenía también ciertas implicaciones religiosas que sin duda aumentaron su dolor. Según la ley levítica, una mujer con flujo de sangre se encontraba en una condición de impureza ceremonial, lo que le impedía participar en el culto a Dios. Esta enfermedad condicionó su relación con Dios a lo largo de los años y también impedía su trato normal con todos los demás, ya que cualquiera que tuviera contacto con ella la iba a contaminar. Ella iba a contaminar a los demás. Marcos 5:33, ahora vayamos a este versículo. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. No cabe duda, hermanos, que la mujer sentía profundamente su gran necesidad. Pero cuando escuchó acerca de Jesús y de las maravillas que hacía, en ese momento se activó fe en ella. Así como la fe en Dios por parte de Jairo era una fe auténtica que lograba superar los obstáculos, la fe en Cristo de esta mujer le dio las fuerzas necesarias para abrirse paso entre la gente y llegar hasta Jesús, porque había mucha gente alrededor de él. Al estar ante el Señor, le dijo: tú me sanaste. Yo sabía que solo tú podías sanarme. Ella puso su confianza absoluta en quien, en Cristo, y fue sanada. Quien no solamente recibió sanidad, sino también salvación. Así le contestó el Señor en el versículo 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Pero ¿qué pasó con la hija de Jairo? Mientras la mujer sentía el profundo alivio por haber sido salvada y sanada, Jairo seguía al lado de Jesús, impaciente, consumiéndose en angustia. Señor, ve con mi hija, por favor, está agonizando. Fue en ese momento cuando llegó la trágica noticia desde la casa de Jairo y le dijeron las siguientes palabras: tu hija ha muerto, ¿por qué molestas al maestro? Marcos 5:35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. ¿Qué le dijo? Cree solamente. Y Dios estaba probando su fe. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos los incrédulos, tomó al padre y a la madre de la niña, también estaba la madre, podemos verlo aquí, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron, se asombraron grandemente. Dos casos extraordinarios que ponen de cabeza la razón y la lógica humana. Es aquí donde algunos cristianos que poseen un gran conocimiento de Dios y sabiduría navegan en el extremo de la razón y al ver una situación donde se requiere fe en Dios, no la ponen en práctica en sus situaciones particulares. Los dos casos fueron atendidos por el Dios Todopoderoso. El Señor sanó a esta mujer y resucitó a esta niña. La mujer
y Jairo tuvieron una confianza absoluta en Dios para superar cada uno sus dificultades, y dentro del marco de la voluntad soberana de Dios se escucharon las palabras sí, un sí de Dios. Dentro de su marco soberano, de su voluntad, porque a veces Dios dirá no. En esta ocasión vemos un sí de parte del Señor. Estos dos casos se resolvieron con fe en Cristo. Y claro que hay otras situaciones donde podemos poner nuestra fe en Dios. Por ejemplo, en una conversión de algún ser querido o de alguien a que le estamos predicando, aunque este ejemplo puede ir acompañado de sabiduría. Otro ejemplo, es probable que en alguna ocasión no tenías que comer y de repente ves que el vecino se le cae la cartera. Es tu oportunidad. Pero en vez de quedarte con ella, la regresas y confías en que el Señor te dará lo que necesitas. Ahora, es importante mencionar que otros navegan en el extremo y todo quieren resolverlo con fe. Por ejemplo, teniendo recursos para llevar a sus hijos al médico, no los llevan porque dicen que Dios los sanará. Pero recordemos que Dios usa también la vida de los médicos para sanar. Por eso la palabra de Dios dice, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos la sabiduría de Dios, todo el consejo sabio de Dios. En la Biblia encontramos consejos sabios para todas las necesidades del ser humano. ¿Quieres ser salvo? El consejo sabio de Dios es arrepiéntete y cree en el Evangelio y vive para la gloria de Dios. ¿Quieres ser un buen esposo? Dios te dice, ama a tu esposa como Cristo ama a su iglesia. ¿Quieres ser una buena esposa? Dios dice, respeta a tu marido. ¿Quieres ser un buen hijo? Honra a tus padres. ¿Quieres ser un hombre sabio? Teme a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Nunca apartes, nunca es nunca, hermanos, de tu vida este libro. Medita de día y de noche en él, para que lo guardes y haz todo conforme a lo que él está en escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A Salomón se le atribuye este proverbio que acabamos de leer. La Biblia dice y describe a Salomón como un rey que excedía a todos los reyes de la tierra en sabiduría y riquezas. Segunda de Crónicas 9:23. Vamos a esta parte de la palabra. Nunca es nunca. Ya no tengo ganas de orar. Ya no tengo ganas de leer la palabra. Ya no tengo ganas de congregarme. ¿Cuál es la causa raíz de todo esto? De este problema. Ya no tengo ganas como cuando me entregué al Señor. Ya no hay pasión. Eres un hombre o una mujer fría. Ya no quieres nada con el Señor. Lo hemos quitado del primer lugar en nuestro corazón. Hemos puesto otras cosas aquí en nuestro corazón. Ya no es Él. Segunda de Crónicas 9:23 dice, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón, para oír la sabiduría que Dios le había dado. Veamos lo que expresó una reina sobre la sabiduría de Salomón aquí en este mismo capítulo de Segunda de Crónicas 9, versículo 1. Dice así, oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía.
esta reina escuchó acerca de la fama de Salomón, de tal manera que hizo un viaje largo para confirmar con sus propios ojos si esto era verdad o no. La reina de Sabá viajó a la manera de las reinas con una larga procesión real, cargada de regalos para Salomón. Versículo 2. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas. Y nada hubo que Salomón no le contestase. Las preguntas no consistían solo en acertijos, sino que incluían difíciles cuestiones diplomáticas, éticas y de todo tipo. Y él las contestó. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón, versículo 3, y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados, y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrado. Un perfecto orden. ¿Cómo tenía tan hermoso Salomón con esa sabiduría que el Señor le había dado? Esta reina estaba evidentemente familiarizada con un mundo de lujo y esplendor. Sin embargo, estaba completamente abrumada por la sabiduría de Salomón y la gloria de su reino. Versículo 5, y dijo al rey, ¿verdad? Es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas, ¿y de qué? Y de tu sabiduría. Versículo 6, 5 y 6. Pero yo no creía las palabras de ellos, hasta que he venido, y mis ojos han visto, y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Versículo 7. Bienaventurados tus hombres, y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. La palabra aquí es jotma, que significa entendimiento, también significa inteligencia. La reina de Sabá había escuchado cosas maravillosas de Salomón y su reino, pero al verlo con sus propios ojos se dio cuenta de que aún eran más grandes de lo que ella había escuchado. Ahora, Salomón, hermanos, no solo tenía un gran conocimiento para responder preguntas difíciles, sino que era un hombre sabio porque aplicaba ese conocimiento en su vida durante sus situaciones que se le presentaban. Y vamos a ver un ejemplo de la gran sabiduría de este hombre ante un gran problema difícil de resolver. Primera de Reyes 3:18 al versículo 26. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz. Está hablando aquí de dos mujeres. Y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado. Y puso al lado mío su hijo muerto. Están exponiendo el problema delante aquí de Salomón. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y le trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y a la otra mitad la otra. Así como que es lo justo, ¿verdad? Entonces, la mitad para una y la mitad para la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, señor mío, dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí, ni a ti,
partidlo. El rey Salomón aquí puso a prueba el amor de las dos mujeres. La verdadera madre prefirió que el niño viviera en lugar de tenerlo muerto en sus manos. El amor de la verdadera madre estaría dispuesto a sacrificarse antes de verlo muerto. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Qué inteligencia y qué sabiduría. ¿Qué hubieras hecho tú, hermano? La sabiduría, aquí vemos cómo ese conocimiento que tenemos, llevarlo a la práctica, aplicarlo. Eso es sabiduría. Salomón resolvió este problema con la sabiduría de Dios. Ahora, ¿quién le dio esta sabiduría? El Señor. Como dice 2 de Crónicas 1:7 al versículo 10. ¿Recuerdan? Las palabras de Salomón que le dijo a Dios: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Él no pidió riquezas. Él no pidió el auto, ¿verdad? Último modelo, no. Dijo: Señor, dame sabiduría. Necesito sabiduría para guiar a tu pueblo. Ahora, ¿qué decir de nuestro Señor Jesús, que fue el hombre más sabio que ha existido en esta tierra? Él fue un hombre tan sabio, hermanos, que nunca se equivocó en lo que dijo, ni en lo que hizo. Nunca se retractó. Tú nunca lo ves en la Escritura: oye, Pedro, perdóname, me equivoqué. No eran así las cosas. Nunca lo vas a ver. Muchos se maravillaban de la sabiduría del Señor Jesús. Mateo 13:54 dice así la palabra: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde? Sabemos que su papá era un carpintero y él trabajaba con él. ¿Cómo es posible que tenga esta sabiduría? Era un hombre sabio el Señor. Se llenaba de la palabra de Dios. Era un hombre sabio. De hecho, el Señor Jesús habló sobre la reina de Sabá con aquellos religiosos que lo estaban rechazando. Mateo 12:42. Dice así la palabra: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Pero vean las palabras del Señor: y he aquí más que Salomón en este lugar. La reina de Sabá viajó una gran distancia para ver a Salomón, para escucharlo, y aprendió de su gran sabiduría. Y ellos, los que estaban escuchando al Señor Jesús, no tenían que moverse a ningún lado. Allí estaba el Señor Jesús, el hombre más sabio. Jesús les estaba pronunciando en esos momentos una palabra sabia sobre el arrepentimiento, pero lo estaban rechazando. Qué increíble. Por eso Él les dijo: y he aquí uno más grande que Salomón, uno más sabio que Salomón, nuestro amado Señor. Vayamos a Marcos 12:14 ahora. Para ver cómo el Señor Jesús también aplicaba su conocimiento de la palabra y ver la sabiduría que Él tenía para resolver problemas también que se le presentaban. Marcos 12:14, viniendo ellos, está hablando acerca de los fariseos y de los herodianos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Vean la trampa. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo:
¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. ¿Cuál era el propósito de esta pregunta que le hicieron al Señor? Los fariseos y los herodianos no tenían ninguna intención de aprender algo de Jesús, ni tampoco tenían un deseo genuino de resolver alguna cuestión ética o moral que les preocupara. De hecho, a pesar del lenguaje que emplearon en su planteamiento, ninguno de ellos aceptaba la autoridad espiritual de Jesús, ni estaban dispuestos a obedecerlo. Antes de presentar la pregunta, ¿cuál pregunta es lícito dar tributo a César o no?, ellos hicieron varias afirmaciones acerca de la forma de enseñar de Jesús que eran ciertas, hermanos, y que siguen siendo un modelo a seguir para nosotros, sobre todo los que enseñamos la palabra. Maestro, sabemos que eres un hombre veraz que con verdad enseñas el camino de Dios. Esto significa que lo reconocían como un maestro que enseñaba el camino de Dios con verdad, que no te cuidas de nadie. Ellos admitían que no se dejaba sobornar de nadie, sino que era fiel a Dios en su enseñanza, no acomodando su mensaje como algunos lo hacen, a lo que le agradaba a la gente. Es decir, era independiente en su juicio y solo actuaba en conciencia ante Dios, sin que influyeran en su enseñanza lo que pensaran sus amigos o enemigos. No miras la apariencia de los hombres. Siempre enseñaba lo mismo, sin importarle con quién hablara. Para Jesús era lo mismo tratar con un pobre o con un rico, con un sabio que con un indocto, con un amo o con un esclavo. Él no miraba la apariencia de los hombres. Sin embargo, en los labios de estos hombres, estas grandes verdades se convertían en una adulación repugnante e hipócrita. Su verdadero propósito era disipar las sospechas que pudiera tener Jesús y comprometerle a dar una respuesta con la que perdiera toda su reputación ante el pueblo o que le causara problemas con el gobierno romano. De alguna manera, querían forzarle a manifestar su pensamiento sobre un tema muy conflictivo de su tiempo. Era muy conflictivo. Era como si en esos días se le acercaran al Señor Jesús. ¿Y tú qué opinas del aborto? ¿Y tú qué opinas de la ideología de género? ¿Cuál era ese tema conflictivo? Vamos a ver. Ellos no se dieron cuenta de que sus palabras se volvían contra ellos mismos, pues al reconocerlo como maestro que enseñaba con verdad el camino de Dios, mientras que no estuvieran dispuestos a sujetarse ni a su enseñanza ni a su autoridad, se hacían culpables. Dicho todo esto, en cuanto a la situación por la que atravesó Jesús, no está de más que nosotros mismos recordemos que deberíamos de ser cautelosos cuando la gente nos lisonjea, porque por lo general los halagos vienen con un dardo venenoso detrás de ellos. Después de una introducción llena de halagos, finalmente hicieron su pregunta: ¿es lícito dar tributo al César? Como ya hemos dicho, podríamos pensar que tenían una auténtica preocupación sobre un tema difícil para el que querían recabar la opinión de Jesús con el fin de recibir orientación. Pero la realidad era muy diferente. Toda la sociedad judía era muy sensible frente al asunto del tributo a Roma y por eso despertaba opiniones enfrentadas, como en la actualidad sobre esos temas que les dije. Así que lo usaron con el fin de crearle problemas a él y destruirlo. La pregunta, hermanos, llevaba veneno, mucho veneno. Tenía toda la intención de ponerle una trampa al Señor. Si aceptaba pagar impuesto, inmediatamente iba a ser acusado de antipatriota y de llevar a las multitudes a la sujeción de Roma. Por otro lado, si se hubiera negado a pagar el impuesto, no hay duda que los mismos herodianos lo habrían llevado ante el gobernador Poncio Pilato, denunciándole como un líder que incitaba al pueblo a rebelarse contra la autoridad de Roma. ¿Qué hubieras hecho, hermano? ¿Cómo hay gente mala que te pone este tipo de trampas en la vida?
Pero ahí estaba el hombre más sabio. Jesús les contestó: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. El Señor se dio cuenta del dilema en el que lo estaban metiendo, pero no por eso eludió la pregunta. Sin embargo, antes de contestarles, pidió que ellos le trajeran una de las monedas con las que se pagaba el tributo. Veamos la respuesta del Señor Jesús, llena de sabiduría. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Con esta respuesta podemos ver que el Señor Jesús estableció una división entre la iglesia y el Estado. Qué hermoso. La iglesia no tiene nada que hacer con las cuestiones políticas, hermanos. Nada. Hay algunos hasta pastores que se están involucrando en eso. O piensan que con un presidente cristiano las cosas van a cambiar en el país. No, hermanos, las cosas van a cambiar cuando el Evangelio de Dios llegue al corazón del hombre. Y va a ser uno por uno, transformados y renovados. Esa es la única manera en que podemos cambiar. Es la única manera, predicando el Evangelio de Dios, que la gente se arrepienta de sus pecados y crea en el Evangelio. De la misma manera que la moneda era del César, porque tenía su imagen, el hombre lleva la imagen de Dios y por lo tanto le pertenece a Dios. Al final, todos se maravillaron de él. Lo que no quiere decir que estuvieran dispuestos a seguir la ruta marcada por su enseñanza. Hermanos, que nosotros no nos quedemos solo impresionados por la sabiduría demostrada por el Señor Jesús en su contestación, sino que pongamos por obra todo lo que Él nos enseñe. Todo, hermanos. Si ponemos en práctica todas sus enseñanzas, entonces seremos hombres sabios que edifican su casa sobre la roca y no sobre la arena. Por otro lado, el Señor también resolvió problemas con fe. Alimentó a cerca de 15,000 personas, sanó a muchos enfermos, etc. Pero todo esto era aprobado por Dios. En otras palabras, caminaba en la voluntad soberana de Dios. Por eso Él dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído con respecto a la resurrección de Lázaro. Me has escuchado, sé que es tu voluntad, y lo resucitó. Hermanos, el Dios infinitamente sabio dejó por escrito el siguiente versículo en el libro de Santiago, Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, nos hace falta mucha sabiduría. Muchas cosas las hemos arruinado, escuchen, las hemos arruinado por falta de sabiduría. Muchas cosas las hemos arruinado. Hermana, aunque tengas la fe de todo el mundo, pero si no te conduces de una manera sabia con tu esposo, él nunca va a llegar a los pies del Señor. Nunca. Así tengas esa fe de mover las montañas. Si no te conduces de manera sabia, si tu esposo no es cristiano, nunca va a llegar a los pies del Señor. Por eso la Escritura dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La sumisión de una esposa es una expresión de su confianza en Dios. Algunas quizás han dicho: voy a orar por su esposo que no es cristiano. Voy a orar para que se le salga el diablo. Ya me tiene cansada. Se parecen a Jacobo y a Juan.
que su fe es tan grande, ¿verdad? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? Pastor, pero me trata muy mal. Ámalo, sírvelo, respétalo, ora por él. ¿Quieres ser como Jesús? Si la respuesta es sí, sigue sus pisadas, sigamos sus pisadas. Que cuando lo maldecían, él bendecía y oraba por ellos. Y esta sujeción debe de ser voluntaria, no por miedo ni terror, sino por el deseo de complacer a Dios. Y claro, esta sujeción es un tema más amplio, ya lo hemos tratado. Es que en todo, no es en todo. Si te pide otras cosas que te ponen, ¿verdad?, en ese conflicto de tu fe, no tienes que obedecerlo en todo. Muchas cosas las hemos arruinado por falta de sabiduría. Varones, muchos de los problemas que tienes en casa es por falta de sabiduría. Aunque tengas toda la fe del mundo, algunos ni fe ni sabiduría, peor. Y aunque digas, Dios proveerá, si no haces el mínimo intento de trabajar, tus problemas no solo seguirán, sino van a empeorar. Tus hijos no tienen zapatos, les debes a todo el mundo, te endeudas con alguien más para pagar tus deudas, te sobreendeudas y crees que con tu fe vas a resolver tus problemas sin mover un solo dedo. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Proverbios 6:6. Mírala, mira su ejemplo. La hormiga es sabia y digna de ser imitada porque trabaja mucho sin tener a alguien que la esté supervisando. Qué maravilloso, ¿no? ¿Se han dado cuenta de las hormiguitas? Se te cae un pedacito así de pan, ya después entran las hormiguitas. Y viene el invierno y ya están con toda su comida, todo su alimento. Son bien trabajadoras las hormigas. ¿Qué ejemplo nos dan a todos nosotros? Si Dios dice que el que no trabaja no come, entonces llevemos a la práctica ese consejo y seamos sabios como las hormigas. Y podemos poner muchos ejemplos. Marcos 11:22, no vayan, solo anoten. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Hermanos, necesitamos que Dios aumente nuestra fe y que también nos dé sabiduría para aplicarla según sea el caso a todas las situaciones de nuestra vida. Que el deseo de cada uno de los presentes sea tener en la balanza de nuestras vidas fe y sabiduría, pero en el equilibrio. Amén. Necesitamos fe y sabiduría para enfrentar todas las situaciones que llegan a nuestra vida. Vamos a hacer una oración y a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias por tu palabra, por tu alimento que necesitamos, Dios, para fortalecernos, sobre todo en estos tiempos peligrosos, donde necesitamos tu dirección, tu sabiduría y también de caminar en fe. Señor, gracias por tu palabra, gracias te damos. Te adoramos, te exaltamos y te damos la gloria y la honra únicamente a ti, Señor. Tú eres todo para nosotros, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí. Quizás, Señor, algunos estén enfrentando situaciones como esta mujer, muy particular,
de ya mucho tiempo, que tengan fe en ti, que sigan adelante, Dios. Y algunos otros, Señor, dale sabiduría. En el hogar se requiere sabiduría, pero tu sabiduría, no la del mundo, la sabiduría de tu palabra, Señor, para aplicarla en esos momentos, con los hijos, con la esposa, con el esposo, en el trabajo, Señor, en todo. Necesitamos fe y sabiduría. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra y gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por cada matrimonio, por cada varón que está aquí, Señor, por cada mujer, por cada dama, por cada joven, por cada niño, Señor, que está abajo recibiendo tu palabra. Te damos gracias, Dios. Gracias por todo, Dios. Ayúdanos, Señor, y que toda la semana podamos adquirir sabiduría en tu palabra, Dios, porque nosotros necesitamos de ti, Dios. Gracias por tu palabra, te damos en el nombre de Jesús. Amén.